Estancamiento, de Elías Canetti. La masa retenida es compacta. No es posible en ella un movimiento verdaderamente libre. Su estado tiene algo de pasivo. La masa retenida espera. Espera una cabeza que le ha de ser exhibida, o palabras, o contempla un combate. Aquí importa en especial la densidad. La presión, que se siente por todos lados, puede que también sirva a los afectados como medida para la fuerza de la formación, de la que ahora constituyen una parte. Cuanto más gente confluye, tanto mayor se hace esta presión. Los pies no tienen dónde ir, los brazos están comprimidos, libres permanecen solo las cabezas, para ver y para oír. Los cuerpos se transmiten los estímulos directamente. En todo el entorno se entra en contacto con distintos hombres a la vez con el propio cuerpo. Se sabe que son varios hombres, pero como también entre sí están tan unidos, se les percibe como unidad. Este tipo de densidad se toma su tiempo. Su influjo es constante por una determinada duración. Es amorfa, no sometida a ningún ritmo familiar y ensayado. Por largo rato no sucede nada, pero las ganas de acción se reprimen y rompen al fin con tanta mayor violencia. La paciencia de la masa retenida quizá no sea tan sorprendente si se tiene presente el significado que este sentimiento de densidad posee para ella. Cuanto más densa es, tanto más hombres nuevos atrae. En su densidad mide su magnitud, pero la densidad también es el estímulo máximo para un crecimiento ulterior. La masa más densa crece más deprisa. El reprimirse antes de la descarga es una exhibición de esta densidad. Cuanto más se estanca, tanto más tiempo siente y muestra su densidad. Desde el punto de vista de los individuos que forman una masa, el momento del estancamiento es como un admirarse. Se deponen las armas y los aguijones con los que en general se está también defendiendo contra los otros. Uno se toca con los demás y a pesar de todo no se siente cohibido. Agarros dejan de ser agarros. No se tiene temor recíproco. Antes de salir en la dirección que sea, se quiere tener certeza de que se permanece unido. Es un crecer juntos para el que se requiere tranquilidad. La masa, todavía retenida, no está muy segura de su unidad y, por tanto, se mantiene tranquila el mayor tiempo posible. Mas esta paciencia tiene sus límites. Finalmente es indispensable una descarga. Sin ella no puede afirmarse si es que en efecto existió una masa. El aullido, como antes era habitual en ejecuciones públicas, cuando la cabeza del malhechor era sostenida en alto por el verdugo, o el aullido, tal como hoy se conoce de los espectáculos deportivos, son la voz de la masa. Su espontaneidad es de la mayor importancia. Los gritos aprendidos y repetidos a intervalos regulares aún no son signo de que la masa haya logrado su vida propia. Han de llevar a ello, pero pueden ser exteriores como los ejercicios tácticos de una división militar. En cambio, el grito espontáneo, que la masa no puede predecir con exactitud es inequívoco, su efecto suele ser imprevisible. Puede expresar afectos de cualquier especie. Con frecuencia, tienen menos importancia los afectos de que se trate que su fuerza y diversidad y la libertad en su sucesión. Son estos los que conceden a la masa su espacio espiritual. Por cierto, puede que sean tan violentos y concentrados que desgarren instantáneamente a la masa. Las ejecuciones públicas producen este resultado. Una sola víctima solo se puede matar una vez. Ahora bien, si se trata de alguien a quien siempre se consideró invulnerable, se duda hasta el final haber acabado con él. La duda, que aquí nace del motivo, aumenta la retención natural de la masa. El efecto será tanto más agudo y tajante al divisar la cabeza cercenada. El aullido que sigue será terrible, pero es el último grito de esta masa
tan absolutamente determinada. Puede decirse que, en este caso, la masa paga el exceso de expectativa estancada, que disfruta de la manera más intensa con su propia e instantánea muerte. Nuestros espectáculos deportivos modernos son más funcionales. Los espectadores pueden permanecer sentados. La paciencia colectiva se hace visible con toda claridad. Poseen la libertad de sus pies para patear el suelo y sin embargo permanecen en el mismo sitio. Poseen la libertad de sus manos para aplaudir. Está prevista una duración del espectáculo que, normalmente, no tiene por qué verse acortada. Al menos durante ese tiempo se permanece junto. Durante ese lapso pueden suceder multitud de cosas. No se puede saber de antemano cuándo y por qué lado se metió un gol. Además, al margen de estos anhelados acontecimientos centrales, hay otros muchos que conducen a ruidosos estallidos. La voz se oye con frecuencia y en distintas ocasiones. En cuanto a los efectos de la desintegración final, se les ha quitado algo de su doloroso carácter con la predeterminación temporal. Por otra parte, el derrotado tendrá la oportunidad de tomarse la revancha y no todo ha terminado para siempre. Aquí la masa realmente puede estar a sus anchas. Primero se congrega ante las entradas, luego se estanca sobre los asientos, grita de maneras que están al alcance de todos, cuando llega el momento preciso, e incluso anhela, cuando todo ha pasado, otras oportunidades semejantes. Masas retenidas, de naturaleza mucho más pasiva, se forman en los teatros. El caso ideal se produce en actuaciones ante una sala repleta. El número deseado de espectadores está dado desde el comienzo. Se reúnen solos, a excepción de las congestiones menores ante las taquillas. Los hombres encuentran solo su camino hasta la sala. Se les acompaña a sus asientos. Lo conocen todo: la pieza que se representa, los actores, la hora del comienzo y los espectadores puestos en sus asientos. Los atrasados son recibidos con leve animosidad, como un rebaño dispuesto a pastar. Así permanecen los hombres sentados, tranquilos y con infinita paciencia. No obstante, cada uno está muy consciente de su existencia separada. Ha pagado y se da cuenta de quién tiene sentado a su lado. Antes de empezar, se contempla en calma aquella serie de cabezas reunidas. Despiertan un grato, pero no demasiado intenso, sentimiento de densidad dentro de uno. La igualdad entre los espectadores consiste únicamente en que desde el escenario todos acogen lo mismo, pero sus reacciones espontáneas ante la representación están ahora restringidas. Hasta el aplauso tiene sus tiempos prescritos, y la mayoría de las veces, en efecto, uno aplaude solamente cuando ha de aplaudirse. Tan solo de la intensidad del aplauso puede deducirse cuánta masa se ha llegado a hacer. Este es el único baremo conocido y así lo valoran los propios actores. El estancarse se ha hecho ya tan rito en el teatro que se advierte externamente como una leve presión exterior que no llega al fondo de los hombres y, en todo caso, apenas les proporciona el sentimiento de alguna pertenencia y unidad interna. No ha de olvidarse, sin embargo, qué grande y común es la expectación con que esperan sentados y cómo esta expectación dura toda la representación. Solo rara vez abandonan el teatro antes del final. Incluso si están desilusionados aguantan. Significa, por tanto, que durante ese tiempo se mantienen unidos. El contraste entre el silencio del auditorio y el discurrir sonoro del aparato que actúa sobre ellos es aún más notable en los conciertos. Aquí todo se basa en la total ausencia de perturbación. Todo movimiento es indeseable, todo ruido execrado. Mientras la música que se brinda vive en buena parte de su ritmo, ningún efecto rímico de los auditores debe llegar a notarse. Los afectos provocados en cambio incesante por la música son del tipo más diverso e intensivo. No es posible que no los experimente la mayoría de los presentes y es imposible
que no los experimente a la vez. Pero todas las reacciones exteriores se omiten. Los hombres están sentados inmóviles como si consiguieran no oír nada. Está claro que en este caso fue necesaria una educación prolongada y artificial para el estancamiento, a cuyos resultados ya nos hemos acostumbrado. Porque visto con frialdad, hay pocos fenómenos en nuestra vida cultural que sean tan sorprendentes como un público de concierto. Los hombres que dejan actuar a la música naturalmente dentro de sí se comportan de muy distinta forma, y quienes aún no han oído música en su vida, la primera vez que viven tal situación, pueden llegar a caer en la más irrefrenable agitación. Cuando los aborígenes de Tasmania oyeron por primera vez la marsellesa, que les habían tocado unos marineros al desembarcar, dieron expresión a su satisfacción con extrañas contorsiones del cuerpo y con los más asombrosos gestos, hasta el punto de que los marineros acabaron riéndose a carcajadas. Un joven entusiasmado se tiraba del cabello, se rascaba la cabeza a dos manos y dio grandes gritos en repetidas ocasiones. A pesar de todo, en nuestros conciertos se ha conservado una pequeña cantidad de descarga física. El aplauso se brinda en gratitud a los intérpretes. Se trata del intercambio de un caótico ruido breve por otro bien organizado, prolongado. Cuando los aplausos no existen en absoluto, cuando uno se separa, silencioso, tal como estuvo sentado, uno ya se siente por entero en la esfera del recogimiento religioso. De ahí deriva originalmente el silencio del concierto. El estar de pie juntos ante Dios es un ejercicio muy extendido en algunas religiones. Se caracteriza por los mismos rasgos de retención que ahora ya conocemos en las masas seculares y pueden llevar a descargas igual de repentinas e intensas. El caso tal vez más impresionante es la famosa estación de Arafat, el punto culminante del peregrinaje a la Meca. En la llanura de Arafat, a algunas horas de distancia de la Meca, se reúnen un día determinado y establecido ritualmente de 600.000 a 700.000 peregrinos. Se agrupan en un gran círculo en torno al Monte de la Misericordia, una colina calva que se levanta en medio de esta planicie. Hacia las 2 de la tarde, cuando más calor hace, los peregrinos se sitúan y permanecen allí de pie hasta la puesta del sol, con la cabeza descubierta y vestidos con la blanca túnica de peregrino. Con apasionada atención escuchan las frases del predicador que les habla desde lo alto de la colina. Su sermón es una ininterrumpida alabanza de Dios. Los peregrinos contestan con una fórmula que se repite 1000 veces. Aguardamos tus órdenes, Señor, aguardamos tus órdenes. Algunos sollozan de excitación, otros se golpean el pecho, otros más se desmayan a causa del terrible calor, pero es esencial que perseveren en estas largas horas incandescentes sobre la planicie sagrada. En el momento de la puesta de sol se da la señal de partida. Los procesos restantes, que pertenecen a lo más enigmático que se conoce en usos religiosos, se tratan e interpretan después en otro contexto. Aquí solo nos interesa este momento de la retención que dura horas. Cientos de miles de hombres, en creciente excitación, se mantienen sobre la llanura de Arafat y no deben abandonar esta estación ante Alá, pase lo que pase. Juntos se forman y juntos reciben la señal de partida. El sermón les enardece y se enardecen a sí mismos mediante gritos. En la fórmula que emplean está contenido el aguardar que siempre se repite. El sol, que se mueve con imperceptible lentitud, sumerge todo en la misma deslumbrante luz, en el mismo ardor. Podría hablarse de la encarnación del estancamiento. Entre las masas religiosas se dan todo tipo de gradaciones en la inmovilidad y el silencio, pero el grado más elevado de pasividad que es posible alcanzar le es impuesto a la masa con violencia desde fuera. En la batalla se arremeten dos masas, de las que cada una quiere ser más fuerte que la otra.
por el clamoreo del combate, procuran dar prueba de que realmente son los más fuertes, a sí mismos y al enemigo. La meta del combate es hacer enmudecer al otro bando. Cuando todos los enemigos han sido cegados, su potente voz, que con razón se temió, ha enmudecido para siempre. La masa más silenciosa es la de los enemigos muertos. Cuanto más peligrosa fue, con tanto mayor grado se la ve inmóvil reunida en un montón. Se trata de un vicio peculiar el sentirlos tan indefensos como un montón de muertos, porque como montón arremetieron contra uno, como montón gritaron contra uno. Esta masa silenciada de los muertos no era temida antes como si de algo inanimado se tratase. Se suponía que en otra parte continuarían viviendo a su manera, de nuevo todos juntos, y en el fondo debía ser una vida semejante a aquella que uno mismo había conocido. Los enemigos que yacían como cadáveres representaban así para el observador el caso extremo de una masa retenida. Pero incluso esta idea conoció un incremento. En lugar de los enemigos tendidos, pueden llegar a ser todos los muertos, que yacen en la tierra común y allá aguardan su resurrección. Cada uno que muere y es enterrado aumenta su número. Todos los que hayan vivido alguna vez le pertenecen y así va aumentando el número. La tierra que los une es su densidad y así se tiene la sensación de que están muy cerca unos de otros aun cuando yazgan solos. Así permanecen tendidos por tiempo infinito hasta el día del juicio final. Su vida se detiene hasta el momento de la resurrección y este instante coincide con el de su reunión ante Dios, quien los juzgará. Entre tanto, no hay nada, yacen como masa vuelven a levantarse. Para la realidad y significación de la masa retenida no hay demostración más grandiosa que el desarrollo de esta concepción de resurrección y juicio final.